Hoy quiero hablar sobre la revelación y el poder de su palabra. Ese es el tema que voy a ocupar en esta mañana, la revelación y el poder de su palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Es verdad? ¿Tiene poder? ¿Por qué usted dice que tiene poder? Mire que hice una pregunta sencilla hoy. Porque nosotros decimos cosas que a veces no las creemos. Y muchas veces no la hemos evidenciado. Por eso voy a hablar sobre la revelación y el poder de su palabra. Lamento a los que se perdieron la serie de mensajes anteriores. Ya pronto, cuando usted tenga la oportunidad, van a estar disponibles en nuestras plataformas y ojalá que pueda ser de bendición. Hay gente que no estuvo presente en ninguno, pero hay otros que sí se comieron todo el manjar de lo que significa rompiendo ataduras del pasado. ¿Cuántos fueron edificados con esa serie de mensajes? Yo fui bendecido, yo fui muy bendecido. Y créanme que sigo siendo bendecido y seguimos recibiendo testimonios. Juan capítulo 1, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Padre, gracias te damos en este momento por tu palabra leída. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla a nuestras vidas en el día de hoy. Y sobre todo, Señor, si hay alguien que no te conoce, revélate la subsistencia para que entienda que tú eres su Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese un momento, por favor. Quiero, por favor, pedirles que todos los niños que están aquí inquietos, si usted ve que su niño está un poquito medio inquieto, sáquelo al patio, bendígalo, no con golpes, sino bendígalo. Y el que está de pies allá atrás, todavía aquí delante hay muchos asientos disponibles. Necesitamos que solamente los servidores de turno estén de pies o el equipo que está trabajando como soporte. Si usted es tan amable, por favor, ocupe su asiento para que la palabra pueda ser predicada con reverencia, con altura, con quietud y sobre todo con denuedo. Amén. Quiero saludar al hermano Pedro Duarte, a su esposa, a su familia que está por ahí con nosotros, hermana Denny que está por ahí también, y sobre todo recibir con mucha alegría y mucho cariño a nuestro hermano Richard, que estaba fuera del país y luego de una amenaza que le hice tomó un avión y llegó. Le dije que si no venía hoy le iba a comprometer a su prometida Dalgisa, y Richard se metió en miedo y vino rápido. Y vamos a darle un aplauso por su llegada, Richard. Dios te bendiga. El hombre sabio está cerca de su amor. También está con nosotros hermana Scarlett Jordana, que ella viene. No sé para qué viene en estos días República Dominicana. ¿Alguien sabe por qué ella está aquí en este? Ella está aquí en el país en estos días. No, yo voy a dejarla a ella que diga en los próximos días. Pero siento como que ella está viniendo muy a menudo. Ella estaba en estos días aquí, entonces ya está aquí de nuevo. Y que Dios bendiga a Scarlett, la recibimos con un aplauso también. Que Dios la bendiga.
Ahí tenemos a la hermana Heini que está con nosotros hoy, la pastora Heini. Ponte de pie. Ya pronto vamos a anunciar la gran bendición de Heini. ¿Cuántos están orando por Heini? La próxima semana tenemos un anuncio muy bueno de Heini, ¿verdad? ¿Me autoriza que lo anuncie? La próxima semana. ¿Cuántos están orando por Heini? Heini es una tremenda joven. ¿A Heini? Oh, pero ven acá, ¿y qué fue? ¿Y por qué tú estás amenazando a Waldi, mami? ¿Qué es eso, mami? ¿Y eso? ¿Y esa violencia? No sé. Entonces, miren algo. Por mucho tiempo, la gente ha usado la Biblia de diferentes maneras. Un predicador que algunos de ustedes conocieron por la edad, somos muy jóvenes todos, llamado Geñito Rodríguez López, que predicaba en una emisora llamada Radio Revelación. ¿Alguien conoció esa emisora? Decía que los evangélicos usaban la Biblia como desodorante debajo del brazo. ¿Alguien escuchó esa frase? Y históricamente, muchos de nosotros hemos usado la Biblia de una forma correcta y en otros casos de forma incorrecta. Hemos tomado una porción de la palabra, el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el 5, para poder introducir lo que hoy quiero compartir con todos ustedes. La Biblia dice en el verso 1 que en el principio, note, yo quiero que usted esté ahí en este pasaje bíblico conmigo, si es tan amable. En el principio, y aquí la palabra principio es una palabra en el griego que se pronuncia arche. Dice que en el principio, cuando no había nada, el arche, cuando nada existía, era el verbo. En pocas palabras, que aunque nada había, el verbo estaba presente. Y aquí la palabra verbo es una palabra griega que se escribe así mismo, logos. En el griego, logos. Y dice el texto en el verso 1 que el verbo era con Dios. Y aquí, verbo con Dios, o Dios en el griego, es la palabra teón. Que también se puede usar la palabra teos. Y el mismo texto dice, y este verbo era Dios. Los que han tenido la oportunidad un poquito de leer o estudiar el idioma griego bíblico, pudieran estar diciendo que aquí lo que dice es algo que en el arché estaba el logo, y el logo era el teón, y el teón era teón. Esto engloba una información de la siempre existencia de Dios. Dios siempre ha existido. Dios no tiene ni principio, ni final, ni el día de nacimiento. Dios siempre ha existido. Dicen amén. Y el verso 3 dice que todas las cosas por el logo de Dios, por el teón, fueron hechas, y sin él nada hubiese sido posible ser hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y yo quiero que usted no se me pierda en esto que estoy introduciendo, para que pueda comprender sobre la importancia de la palabra de Dios revelada a nuestra vida. Pero en el verso 5 hay algo que me llama mucho la atención cuando dice, y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Alguien está leyendo el verso 5? Mas las tinieblas no la comprendieron. ¿A quién no comprendieron las tinieblas? A la luz.
En pocas palabras, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es importante que nosotros lo veamos bien claro, porque por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido posible que existiera. El verbo no solo existía con Dios desde el principio, sino que estaba íntimamente involucrado en la creación de todo. En todo lo creado, ahí estaba el verbo, ahí estaba Dios presente. Y la Biblia dice que en medio de todas estas cosas estaba también la luz en las tinieblas, y esa luz resplandecía a tal punto que las tinieblas tenían que reconocer que en medio de ellas había una luz. Pero el texto está diciendo que esas tinieblas no comprendieron aquella luz. Fíjense que la primera obra creativa de Dios fue la luz. Génesis capítulo 1. Y cuando está hablando de aquí que en esas tinieblas la luz estaba, pero que las tinieblas no lo comprendieron, se está refiriendo específicamente a toda la labor creativa del Padre desde los orígenes de la existencia. Y qué interesante que el primer paso de Dios fue traer orden en el gran vacío, en el gran caos. Y la luz que nos trae el verbo es el primer paso para traer orden en nuestras vidas hoy en día. Por eso cuando la Biblia dice, el verso 5, y las tinieblas resplandecen, mas las tinieblas no le reconocieron. Cuando usted escucha la palabra tiniebla en este pasaje bíblico, aquí la palabra está hablando de la obra creativa del Señor, pero cuando habla de tinieblas se refiere al estado mental del hombre. Por eso dice que las tinieblas no le reconocieron. Si usted interpreta este pasaje de forma literal, va a creer que son las tinieblas, el infierno, el diablo. Sin embargo, está haciendo alusión a la capacidad del hombre en el momento donde la luz aparece, donde Cristo entra en escenario. Que mucha gente no comprendió, que mucha gente no vio la luz presente en el mundo como algo bueno. En resumen, el término verbo es uno de los conceptos más importantes en la Biblia y necesitamos rescatar esa importancia. Un cantante secular se atrevió a escribir una canción que por más de 30 años en el mundo ha estado sonando en los oídos de los ateos y aquellos que no tienen profundidad bíblica. Que supuestamente Jesucristo es verbo, no sustantivo. Y si aún el diablo se atreve a reconocer el poder del Señor, la iglesia está desafiada a no solamente reconocer, sino a dar a conocer que Jesucristo es el Señor por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice amén? Gracias. Su significado de la palabra verbo, el significado está relacionado con la acción y el poder de la palabra divina. En la Biblia, el verbo se asocia a la creación, a la sabiduría, a la verdad, y de repente se convierte el verbo en la encarnación de la palabra divina, la cual es fuente de poder, de fortaleza para los que creen en la palabra del Señor. ¿Hay alguien aquí que cree en la palabra del Señor? ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? En el día de ayer, en el país casi completo, se celebraron caravanas, marchas, concentraciones, desde Montecristi hasta Higüey, desde Santo Domingo hasta Samaná. El país entero vio una serie de manifestaciones a la luz de lo que es la celebración del mes de la Biblia. El presidente de la República en el Salón de la Cariátides
del Palacio Nacional, reunió una cantidad de líderes connotados en representación de la comunidad evangélica nacional para conmemorar el mes de la Biblia. Y qué bueno que esto se haga así. Pero ¿por qué nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia relata de manera general la historia del mundo, la creación, la caída, la redención y el juicio final de Dios ante los vivos y los muertos. Está ahí en la Biblia. Durante los primeros 400 años del cristianismo, la iglesia se tomó su tiempo para determinar la composición final de la Biblia. Y de repente fue a final del año 367 después de Cristo que las autoridades confirmaron la composición del Nuevo Testamento. Después de muchas discusiones, después de muchos análisis, lograron ponerse de acuerdo para poder ratificar qué sería la Biblia y cuál era su contenido. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto que le estoy compartiendo hoy a ustedes? Porque debiéramos nosotros hacer más y más celebraciones a favor de la palabra del Señor. El país debiera señalar más y más y más que la Biblia es una fuente inagotable de bendición para el ser humano. Debiéramos nosotros tener paradas intencionales. Debiéramos tener nosotros como la única nación que tiene en su bandera una Biblia. Debiéramos nosotros tener más intención de resaltar donde quiera que estemos la importancia de la palabra del Señor. Y no hablo como pueblo de Dios, hablo como Estado, hablo como nación. Donde quiera resaltar, y no solamente en la provincia de San Pedro de Macorís, donde hay todo un monumento a la Biblia, debiéramos nosotros tener en nuestros centros turísticos un monumento a la palabra de Dios como la señal indescriptible, incomparable de que somos un pueblo que ama a Dios, que teme a Dios y que la palabra de Él es el centro de nuestras vidas. La Biblia es indispensable para nuestra formación espiritual, para la evangelización mundial. Revela la identidad y el carácter y sobre todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Está ahí en la Biblia. La palabra es el principal testimonio del Señor Jesucristo. Ahí están contenidas sus más profundas anhelos y pretensiones con nosotros. Y sobre todo al leer, escuchar y observar las Escrituras, como que sentimos que cuando estamos frente a ella, Dios nos está hablando. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia en algún momento de que está leyendo algo en la Biblia y de repente usted siente como que eso que está leyendo aplica a su necesidad en el momento que está viviendo. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? La Biblia no es letra muerta. La Biblia es palabra vida. Y todo el mundo merece saber que la Biblia no es una palabra mecánica, sino que es una palabra que da vida. Y esa vida en nosotros hace un eco que salta para la vida eterna. Fue Dios quien inspiró a los hombres a redactar estos escritos sagrados. Y durante unos 1100 años aproximadamente, desde el 1513 a.C., se comenzó a entretejer toda la iniciativa bíblica para que hoy el hombre conozca el pensamiento de Dios a través de las Escrituras. En esta semana le compartí a la pastora que tuvo una experiencia muy interesante a la luz de la Biblia. Estaba en una estación de donde reparan neumáticos. Me encontré con la sorpresa de que un tremendo tornillo le entró a uno de mis neumáticos y se desinfló. Cercano ahí había un gomero y mi esposa me dice: hay un gomero en tal lugar.
voy despacio, alabando al Señor, y llego al lugar donde reparan el neumático. Cuando llego al lugar, frente, en la acera contraria, hay una discusión de 5 hombres. 4 no eran creyentes, 1 era creyente. Y la discusión giraba en torno a la veracidad de la Biblia. ¿Es la Biblia o no palabra inspirada? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y aquellos hombres se desarrollaban en una discusión bien interesante. Créanme que por un momento, en lo que reparaban el neumático nuestro, me dio deseo de cruzar al otro lado, opinar y meterme en la conversación de ellos para tratar de aportar un poquito de luz a la discusión que tenían. El que es cristiano está diciendo, no, la Biblia es la palabra de Dios. Algunos le dicen, yo no creo en esto. Otro le dijo, eso lo inventaron los hombres. Otro le dijo, eso no tiene valor. Le cayeron 4-1. Y el único creyente que estaba ahí estaba hablando a favor de la Biblia. En una dice, es más, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo soy evangélico, yo pertenezco a una iglesia, pero yo no creo todo lo que dice la Biblia. Yo estaba tranquilo, con hambre, con sueño, y de repente cuando yo escucho eso dije, ahora sí que voy a salir. Un creyente diciendo que él no cree todo lo que dice la Biblia. Y esto me preocupó, porque la Biblia, en esos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, hay un promedio de 1189 capítulos. Toda la Biblia puede ser leída en voz alta de a 75 a 80 horas. En ella existe un promedio de 3.566.480 letras. ¿Alguien la ha contado alguna vez? Hay 31.102 palabras. Hay 3.573 versículos aproximadamente. Y hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Para que se atreva un hombre decir que no se cree en todo lo que la Biblia dice, hay que tener un gran desconocimiento de la palabra del Señor. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y algunos pasajes en el arameo. El Nuevo en el griego, y no el griego moderno, sino el griego koinés, como le he enseñado en algún momento a todos ustedes aquí. Toda o parte de la Biblia ha sido traducida aproximadamente a 3.589 idiomas, dialectos, expresiones idiomáticas, formas de comunicación. Usted se imagina 3.589 formas de comunicación. Es el libro más traducido, más trabajado del mundo. Sin embargo, 1.450 millones de personas alrededor de todo el globo terráqueo todavía no tienen una Biblia en sus manos, y eso implica aproximadamente casi el 30% de la población del mundo. La población del mundo que no tiene una Biblia. Y es por eso que cuando yo veo a alguien con su Biblia que la deja abandonada, la deja tirada, oro a Dios y le digo, revélale cuánto sacrificio costó que hoy nosotros tengamos en nuestras manos la palabra del Señor. Hace casi un mes me encontré una Biblia aquí en la iglesia. La tengo guardada en la oficina, nadie la ha reclamado. Pienso, ¿quién no tiene Biblia aquí? Pienso donarla. Vas a por mi oficina que ahorita te la doy. Porque no aparece el dueño. Y anoche me preguntaba, ¿qué leyó ayer? ¿Qué leyó antes de ayer? Y yo no quiero que ustedes sean chismosos, porque posiblemente leyó en el internet, en el celular. Porque ya hoy no se dice abra la Biblia, hoy se dice encienda también la Biblia. Pero la Biblia tiene
tanta importancia que nosotros no podemos olvidarnos del sacrificio que ha costado históricamente tener una Biblia en nuestros medios. Es por eso que 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que esa escritura no la escribió un hombre porque se comió algo que le cayó mal. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es una palabra que viene de lo alto. Es una palabra que viene del mismo corazón de Dios. Y como viene del corazón de Dios, cuando yo la lea, yo necesito reverencia. Yo crecí en una iglesia que cuando se leía la palabra, nadie caminaba. Yo crecí en una iglesia que cuando se predicaba, nadie se movía. Yo crecí en una iglesia que cuando la palabra era leída, todo el mundo se ponía de pie. No por ritualismo o religiosidad, sino por reverencia de algo tan sublime llamado la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cómo avanza la palabra de Dios en el mundo? ¿Cómo avanza la luz de Cristo en el mundo? Traducciones miles a idiomas y dialectos. Donde usted menos se imagina, hay una traducción bíblica para un idioma determinado. Desde las selvas amazónicas hasta los grandes desiertos, donde hay tribus nómadas como Lumuwaibi, que viven en el desierto y caminando de un lugar a otro. Hay misioneros que han traducido la Biblia. Hay gente que ha trabajado para que el evangelio llegue a través de la palabra del Señor a esa gente o pueblos que se comprenden en lo que se conoce como la ventana 1040. ¿Y por qué la ventana 1040? Es una zona geográfica del mundo donde todavía están agrupados los países no alcanzados, los países donde es imposible hablar de Dios, los países donde solamente el usted decir que es creyente implica que su vida la pierda. ¿Cómo está avanzando la luz? Tenemos cientos de aplicaciones tecnológicas y sobre todo la inteligencia artificial nos está llegando para conocer aspectos que antes no manejábamos de la Biblia, como la arqueología en las tierras sagradas. Aplicaciones como muchos de ustedes tienen ya, denominadas como Spotify, YouVersion y otras, ya nos dan la oportunidad de no abrir el libro físicamente, sino de escuchar lo que en ese libro se contiene. Y muchos de nosotros hace años, meses que ya no la abrimos, sino que encendemos un aparato electrónico y gracias a esas aplicaciones podemos escuchar el consejo de Dios. Pero algo muy importante que quiero destacar de cómo la luz avanza por medio de la tecnología. En el año 2018 comenzaron el boom de estas aplicaciones. Y estas aplicaciones para el 2020 crecieron en un 72%. Se habla de miles y miles de dispositivos conectados escuchando la Biblia en el mundo. Y como la Biblia físicamente no ha podido llegar a lugares prohibidos, la tecnología se está haciendo se está encargando de llevar la luz de Cristo a través de la internet. ¿Cuánto alaban al Señor por este milagro de la tecnología? Podemos dar un aplauso al Señor. Las agencias bíblicas se han reunido en Corea en esta semana y han estado analizando el compromiso de la iglesia en las próximas generaciones con la palabra de Dios. Y todas las representaciones del mundo han firmado un acuerdo diciendo: nos comprometemos con escuchar la Biblia, con enseñar la Biblia y con que la Biblia sea nuestra regla de fe y conducta. Mucha gente está diciendo
que gracias a la tecnología, la Biblia se está dando a conocer en el globo terráqueo. Pero todavía hay más de un 25-30% de la población del mundo que no conoce la Biblia todavía. Entonces, del todo, la tecnología no es mala. Hay gente que han visto en la tecnología como algo pecaminoso, como algo negativo, como algo dañino, pero también Dios usa lo que el diablo ha querido usar para él glorificarse en esta tierra. Pastor, ¿y por qué la tecnología nos está ayudando? Según los reportes misionológicos, según las agencias misioneras del mundo y las personas que hacen aplicaciones cristianas, ¿cómo esto nos está ayudando? ¿Por qué? Gloria a Dios por la tecnología. Tengo que decirle que no es la tecnología. Habacuc capítulo 2 verso 14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y esa profecía está cumpliéndose. Dios se está encargando de que la tierra conozca que hay un plan de salvación. Y es por eso que hoy tenemos traducciones bíblicas aproximadamente en 756 idiomas. Según las últimas estadísticas, estamos alcanzando un promedio de 6.0 mil millones de gente con la Biblia. Tenemos aproximadamente 835 millones de gente con un Nuevo Testamento en la mano y otros 468 millones en el mundo con alrededor de varias porciones de la Biblia, porque todavía no se han terminado las traducciones completas. 3.700 idiomas ya han sido completados en toda la traducción de la Biblia y otros en una parte de la Biblia. Aproximadamente estamos hablando de que dentro de poco, si Dios sigue haciendo la obra que está haciendo, el 98% de la población mundial será alcanzada con una palabra de fe y de esperanza. ¿Cuál es el rol de la iglesia en este momento con todas estas cosas que le estoy hablando? Solamente desde el 2018 sale esta aplicación YouVersion o Tu Versión, y 100 millones de celulares o equipos electrónicos se conectan para escuchar la palabra, aún en China, aún en Corea del Norte, aún en países como Tayikistán, Kazajstán y todo lo que terminan en tan, donde la palabra no puede llegar. Ahí hay gente escuchando que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso merece un aplauso a Dios por su milagro. Para el año 2020, 76 millones más. En pocas palabras, 176 millones de personas se están conectando, aunque sea un día a la semana, antes de salir al trabajo, a través de una aplicación bíblica. Ya la historia está cambiando. Anteriormente la gente en su casa tenía la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Y el Salmo cogía sol, cogía polvo, cogía de todo, cogía y nadie lo leía. Ahora la Biblia está llegando a nuestras mentes y nuestros corazones porque Dios está acelerando los tiempos y su conocimiento llenará la tierra como las aguas cubren el mar. En el año pasado, el crecimiento de gente conectada a nivel de la tecnología creció en un 20%. Y la gente está leyendo todos los días. Veo en algunos estados de sus WhatsApp y plataformas. Hoy leí una palabra linda, la quiero compartir contigo. Hoy veo a mucha gente diciendo, tal palabra me impresionó. Pero todavía necesitamos seguir amando la Biblia, respetando la Biblia y hablando de la Biblia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de la hora ante la palabra de Dios? Hay un ministerio que se llama Lifeway,
que hizo una investigación interesante en relación a la Biblia el año pasado. Ellos salieron a preguntar cuáles son los hábitos de lectura que tienen los cristianos en América Latina de la palabra del Señor. Hay gente que nada más lee en la Biblia cuando las cosas le van mal. Cuando hay un vecino que le cayó mal o le está haciendo la guerra, buscan un salmo, mátalo Jehová, ese desgraciado. Y lo leen ese salmo todos los días. Pero la Biblia no se lee así. Hay gente que cuando están solteros, de repente siempre se están leyendo la historia del joven aquel que el papá mandó a buscar esposa en la tierra lejana. Dice que Jehová algo por mí, ten misericordia de mí. Hay gente que nada más lee en la Biblia cuando no tienen dinero. El texto aquel, y Jehová suplirá todas nuestras faltas. No, la Biblia no se lee así. Y este ministerio Lifeway salió a preguntar cómo la gente en América Latina está leyendo la Biblia. El 32% de esta población encuestada lee la Biblia todos los días. 32% del 100% solamente leía la Biblia todos los días. Esto es una encuesta reciente. Hay gente que se despiertan. Lo primero es revisar sus redes sociales para ver cuántos likes le dieron. Porque ahora el diablo ha inventado una nueva droga que se llama los likes y los views. Mientras más like tengo, mientras más view tengo, más adrenalina tengo y de repente genero más contenido en las redes. Pero cuando tú revisas, no hay un texto bíblico que ministre a la gente. No hay un mensaje de Dios en tus plataformas virtuales. Y alguien se atrevió a decir en días pasados que de la abundancia de tu muro habla el Facebook. En esa encuesta el 27% dijo que solamente leía la Biblia una vez a la semana. El 12% dijo que la leía bisemanal, una semana sí y una semana no. El 11% dijo que la leía mensual. El 5% dijo bimensual. Y el 12% dijo, nosotros leemos la Biblia en ningún momento porque no tenemos tiempo. Note cómo es el comportamiento de la gente leyendo la Biblia. Y yo, como su pastor en esta mañana, si preguntara cuántos leyeron la Biblia antes de salir de su casa hoy, con mucho gozo y alegría, no le pediré que levanten la mano, porque estoy seguro que todos levantarán su mano bien en alto y van a decir, yo la leí en el nombre del Señor. Porque a veces se nos escapa, a veces se nos pasa. Pero como no quiero avergonzarlo a ninguno, vuelvo a preguntar, ¿y cuántos leyeron la Biblia anoche antes de acostarse? Yo estoy seguro, con mucho gozo, con mucha alegría, la mayoría de los que están aquí, toda la iglesia va a decir, ¿qué va a decir la iglesia? La Biblia no es un libro para leerlo. Escucha bien. Es un libro para meditarlo, estudiarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Porque cuando yo lo leo solamente, de repente puedo leer de forma desorganizada, como algunos que abren la Biblia de forma alocada y dicen, Señor, háblame, y abren la Biblia y le sale cualquier lectura. Y le puede pasar como el hermano aquel que abría la Biblia un día y le decía, Señor, háblame. Y la abrió donde decía, y fue y se ahorcó. Señor, reprenda al diablo. ¡Pah! La cerró. Le dijo a Dios, háblame de nuevo. Eso no fue para mí. Y volvió y la abrió donde decía, ve, haz tú lo mismo pronto. No leas la Biblia de forma desorganizada.
Porque te vas a encontrar con sorpresas, riquezas, bendiciones cuando tengas una disciplina de estudio bíblico. Yo no me canso de sorprenderme todos los días. Y cuando de repente Dios me sorprende con algo, voy y a la primera que llamo a la pastora, wow, tú sabías tal cosa, creyendo que de repente me vengo con el último código bíblico, y de repente ella me dice, sí, ya yo lo sabía, pero la comparto con ella. Porque la Biblia, cuando hay un tesoro revelado en nuestras vidas, eso genera una alegría tan tremenda que uno quiere compartirlo con uno, con otro y con otro. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me da gozo el descubrir los secretos bíblicos, las riquezas bíblicas, y más gozo me da compartirlo con otros. Hace mucho tiempo, las agencias de inteligencia rusas descubrieron un misionero traficante. Un misionero que por 20 años hacía el trabajo de contrabandista. Este hombre llamado el hermano Andrés, él mismo se puso ese nombre, pero su nombre era polaco, tenía familia desde Austria, Polonia, y había una mezcla. Un día sintió el llamado a ingresar al seminario para formarse como misionero. Y duró años formándose, estudiando. Y cuando está terminando su formación en el seminario teológico, un día ve el mapa y sus profesores le dijeron, nosotros los vamos a enviar a ustedes por los países del mundo donde ustedes sientan el llamado de Dios. Vamos para acá, América Latina, Norteamérica, Canadá. Y él le dijo al profesor ese día, maestro, ¿y estos países que están marcados con una cruz? No conozco historias de misioneros que están haciendo trabajo allí. Su maestro le dijo, ni loco pienses en esos países. Son los países de la Unión República Socialista Soviética, denominados como los países de la cortina de hierro. Nada penetra. El evangelio no entra ahí. Entrar con el evangelio en esa zona es morir. Ese fue aquella mañana bien preocupado con una pregunta que se clavó en su mente. Si esos países no permiten que nadie predique, entonces ¿quién se salvará y conocerá de la luz de Dios? El tiempo pasó y de repente una noche el Señor lo llamó en sueños y le dijo, quiero encargarte una tarea peligrosa pero relevante. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Te voy a convertir de misionero a un contrabandista. Le digo, Señor, pero eso es ilegal. Contrabandear cosas en los países. No. Vas a llevar Biblias a los lugares donde es prohibido tener una Biblia. En estos momentos hay países donde no se puede andar con una Biblia. El grupo de hermanos que salió a Corea en estos días hicieron escalas, algunos en países donde no se podía llevar una Biblia. Y a dos hermanos que andaban con su Biblia en una mochila, lo revisaron en rayos X y a uno de ellos lo deportaron a otro lugar porque andaba con una Biblia. Dios llamó al hermano Andrés y le dijo, hermano Andrés, yo necesito que tú lleves Biblia a tal país donde el comunismo, el ateísmo es lo principal del momento. De un país a otro penetrar era casi imposible porque las fronteras eran bien vigiladas. Y él comenzó a llevar Biblias de contrabando, a distribuirlas en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en los grupos sociales. 1 año, 2 años, 3 años. Y por 20 años estuvo llenando de Biblia toda aquella región donde el ateísmo era el orden del día.
Un día los líderes políticos estaban preguntándose, ¿por qué han disminuido los mítines en este país? ¿Por qué ya la gente no habla de el marxismo, el socialismo? Y uno de los oficiales que estaba ahí en la reunión dijo, lo que pasa es que el pueblo está respondiendo a una filosofía barata de hombres llamada el cristianismo. Y peor, hemos confiscado unos libros negros que ellos les dicen que son las palabras de Dios, denominado la Biblia. Y lamento informarle que ese libro está cambiando la mente de mucha gente y lo está poniendo hasta medio loco y medio distraído. Aquel informe activó las agencias de seguridad de aquella nación. Todos se pusieron alerta. Todos se pusieron a una. Y el acuerdo fue, vamos a revisar todo el que entra por las fronteras, uno por uno, y vamos a tener que descubrir quién es que está contrabandeando con Biblias en este país. El hermano Andrés viajaba con Biblias todas las semanas, por 20 años. Todas las semanas llevaba 500, 200, 300. Pero una noche antes, el Señor le dijo, ya no quiero 100, no quiero 200, no quiero 500. Y él le dijo, Señor, ¿cuántas llevo? Quiero que lleves 2000 Biblias en el baúl de tu carro. Padre, pero la van a encontrar. 2000 Biblias de contrabando. Comienza a cargar todas sus Biblias en el carro. Comienza a llenar el baúl del carro. Biblias, hermano, 2000 Biblias hace un tremendo bulto. Y comienza a entrar aquella nación atea, comunista, inhóspita, hostil al evangelio. Y de repente se encuentra con una larga cola, con una larga fila. Y le pregunta a alguien que está delante de él, ¿qué sucede? Y alguien le respondió, hay un tremendo operativo revisando vehículo por vehículo. A 2 que están allí le encontraron una Biblia y lo fusilaron ahí en el camino. Se pueden ver tirados en la tierra. Y los vehículos están siendo revisados todos para saber si hay algún contrabando entrando a esta nación. Póngase en el lugar del hermano Andrés. 2000 Biblias en el baúl de su carro. ¿A quién no se le aprietan las piernas? ¿O a quién no se le afloja las piernas? La fila fue cruzando, la fila fue avanzando, y cuenta la historia del hermano Andrés testificando que él hizo una simple oración. Dios Todopoderoso, recuérdate que tú fuiste que me llamaste. ¿Qué dirán las naciones de mí? Que llevando tu palabra me mataron. Entonces los ateos me verán como un servidor de un Dios perdido, de un Dios que no cuida a sus hijos. No te voy a decir lo que tú tienes que hacer, decía el hermano Andrés en aquella oración. Pero lo único que te voy a pedir es que te glorifiques en este momento. ¿Qué oración más extraña? ¿Algunos de ustedes en un momento de sus vidas ha estado a punto de perder la vida o pasando un gran susto, el susto de su vida? ¿Alguien se ha asustado alguna vez? Nadie aquí se ha asustado, creo. Y cuenta el hermano Andrés testificando que cuando va pasando la fila, los guardias se tienen a un vehículo delante, lo revisan, ponen perros y se enojan con el chofer y le dicen, usted está detenido, lo pasan a un lado. Y cuando llegó el turno de él estaba sonriente porque habían 4 guardias, 2 delante, 2 detrás. Los delanteros estaban viendo si se ponía nervioso y los de detrás estaban revisando el vehículo. Pero él había orado al Dios que lo llamó. Y en menos de un minuto le dijeron,
siga, camine, que usted no tiene nada en su vehículo. Espérese, por favor, espérese. Porque contándolo así, de repente usted lo ve como muy ligero. 2,000 Biblias. Y los guardias abrieron el baúl del carro y no encontraron nada. Yo todavía sigo creyendo en un Dios que te pone invisible y que pone ciego a aquellos que quieren hacerte daño y te guarda por encima de lo que el diablo ha querido hacer en contra de nuestras vidas. ¿No vieron nada? ¿No vieron las Biblias? Y cuando él tenía ya largo rato manejando, no lo podía creer. Y cuenta su libro biográfico que él se desmontó y él dijo, déjame ver si fue que me la robaron en algún lugar. Y de repente se desmontó y abrió y de repente las Biblias estaban ahí. Se arrodilló en la carretera, levantó sus manos y le dijo, no a nosotros, oh Dios, sino que a ti sea dada toda la gloria. Alguien puede dar un aplauso a él que merece la gloria. La Biblia tiene promesas para nosotros. Y Dios es un Dios de promesas. Yo no sé lo que Él te ha prometido a ti en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado, en tu familia. Pues si acaso aquí hay alguien que Dios le ha prometido algo. Lo que Dios te ha prometido, no pierda la esperanza. Busca esa promesa de Él en su palabra, porque hay revelación, hay poder en ella. Y cuando tú identifiques eso que Él te ha prometido, toma esa promesa, escríbela en un letrero grande en tu habitación, ponla en el peinador, ponla cerca del espejo, ponla en la nevera y todos los días ora reclamando tu promesa. Tú me prometiste eso y tú no mientes. Tú dijiste eso y tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. La Biblia habla de 3 palabras claves para entender el impacto del contenido de los libros sagrados. La palabra rema, la palabra logo y la palabra dabar. En el principio era el logos y el logos se hizo rema y el rema estaba en el dabar. Así se lee Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el logo se hizo rema y en el rema estaba el dabar de Dios. Y cuando estaba hablando de logos, me estoy refiriendo que en el principio está Dios en medio de la palabra que activó un rema y de repente se crearon las cosas. Pero si nos quedamos en el rema y el logo de Juan capítulo 1 verso 1, vamos a ignorar lo que significa el dabar de Dios. Y hoy yo quiero activar ese dabar de Dios en tu vida. Porque el dabar de Dios significa la palabra dada desde el logo, activada por un rema, que se hace un dabar en tu vida. Y cuando hablo de dabar, es que llegó la palabra activada para ti, fruto de una promesa. Y lo que Dios te prometió se hace tan evidente en nuestras vidas cuando el dabar de Dios se activa. ¿Qué fue lo que Dios te prometió a ti? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer contigo? La persona que está al lado tuyo tiene que entender que lo que está viendo ahora no es lo que verá cuando el dabar de Dios se cumpla en tu vida. Así que dile a alguien, mírame bien,
Mira, díselo, mírame bien. Que lo que tú estás viendo ahora no será lo que verás después. Repítele a otro, mírame bien. Díselo, mírame bien. Porque estoy a punto de que el dabar de Dios se cumpla en mí. Ya el lobo habló. El rema se activó. El dabar se hace evidente. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie, por favor, póngase de pie.